Hola, buenas noches Iglesia. Una vez más nos encontramos para poder alabar a Dios, para poder tener esta reunión de oración que es tan importante y sobre todo en este tiempo que podamos estar orando unos por otros. Con Sofi queríamos compartir un salmo. Ella se sabe un versículo de este salmo, ¿sí? ¿Cómo es, Sofi? Yo pedí prestado, nada me faltará. Muy bien, lo conocemos todos, se lo sigo leyendo. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hoy me quiero centrar en un versículo que es el que habla de que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, el pastor la utilizaba para corregir a las ovejitas si se estaban descarriando, ¿no? Y el cayado los servía para no solo si el pastor tenía que caminar y la necesitaba para sostenerse, sino también si la ovejita se lastimaba o se caía en un hoyo, eso lo usaba para levantarlo. Y eso me hace acordar de que Dios tiene muchas más herramientas, ¿no?, que la vara y el cayado de ese pastor. Pero esa vara y ese cayado infunden aliento, ¿no? Nos da la seguridad de que Dios nos cuida. Y Dios tiene esas herramientas para cuidarnos a nosotros, para guiarnos si nos desviamos, para llevarnos al camino. Y eso espero que en esta noche sea lo que te reconforte hoy, que Dios siempre está para cuidarnos, para sostenernos, para guiarnos si nos desviamos. Ahora también vamos a tener un tiempo de alabar a nuestro Dios, agradeciéndole por estas cosas. Los invito a seguir. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Muy buenas noches, hermanos, qué alegría estar de vuelta en sus hogares, compartiendo la reunión de hoy, de los días miércoles.
agradecido por la participación de Sofía, de Laura, de Gabriel en las canciones. Una bendición poder compartir con ellos este tiempo. Y bueno, preparándonos para orar, para interceder por nuestros hermanos, por todos los motivos que tenemos en la iglesia. Ustedes saben que la iglesia ya está en marcha. Estos días estuve hablando con José Luis, el pastor, y me contaba de la cantidad de cajas que están administrando en la ciudad, con la iglesia de Liniers, para poder asistir a los hermanos en necesidad. Qué buen ministerio esto que se está haciendo. Y bueno, en la iglesia también muy contentos, muy emocionados porque se vienen novedades. Ya estamos, 21 grupos están participando en las reuniones digitales y se vienen más anuncios, hay sorpresas, hay más cosas que van a ir pasando. Se vienen herramientas nuevas para poder crecer en la fe, para poder tener más comunión y poder tener una mejor calidad de aprendizaje y de enseñanza en la iglesia. Así que estén atentos porque próximamente se van a venir novedades a ese respecto. Bueno, estuvimos en estos últimos miércoles meditando y estuvimos acompañando a algunas personas que tuvieron algo que ver o algún grado de cercanía con Jesús en sus inicios, ¿no? Estuvimos viendo el anuncio del ángel a Zacarías sobre su paternidad, sobre la llegada de su hijo Juan. También estuvimos acompañando a José y a María en el comienzo de la vida religiosa como padres de Jesús cumpliendo todas las ceremonias. Después acompañamos a Juan el Bautista al río, a ver qué era lo que estaba pasando en el río. Él estaba llamando al arrepentimiento, él llamaba a bautizarse después de haber mostrado frutos de arrepentimiento. Y ese día bautiza Juan el Bautista a Jesús y surge del agua Jesús lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, iniciando y comenzando el ministerio aquí en la tierra. Hasta aquí vimos los grandes momentos de Jesús como hombre, habiendo sido circuncidado al 8º día. Sabemos que él fue presentado en el templo como primogénito, también que creció como cualquiera de nosotros, que aprendió un oficio, el del padre, de carpintero, y que también aprendió la ley. Está la historia narrada en donde Jesús se pierde en una festividad y se queda con los maestros aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Él fue pasando todos estos estadios de su vida aprendiendo y creciendo en la autoridad que le daba el Señor. Ahora, en este momento y para esta meditación no lo podemos acompañar. Es que en este último tiempo en el que vamos a estar viendo, Él va a estar solo, lleno del Espíritu Santo, dice. Fue llevado al desierto después que se bautizó y afrontaría las mismas tentaciones que podemos llegar a pasar nosotros. ¿Y quién de nosotros a los 30 años nunca recibió ninguna tentación o ninguna prueba? Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Lucas 4, del 1 al 13. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo.
sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo: te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo entonces lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiese de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Al ver que el diablo, habiendo agotado todo su recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Aquí podemos ver en el comienzo de las tentaciones que se escucha el ofrecimiento, la oferta. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Es que Jesús tenía hambre. Había estado ayunando por 40 días. No tiene nada de malo comer, y más cuando uno tiene hambre. A menos que esté en juego algo mucho mayor. En mi experiencia personal, cuando yo estoy afrontando o en medio de alguna dificultad, algo que me preocupa, algo que requiere de mí una solución urgente, a diferencia de otras personas, a mí se me cierra la boca del estómago y me es imposible comer hasta que resuelvo la situación. Es que experimento una suerte de ayuno. Priorizo el estar ocupado en lo importante y postergo aquello por lo cual se puede esperar. Reconozco que no todos tienen esta posibilidad y algunos, justamente en el momento de más tensión y de más ansiedad, es donde se les abre el apetito y aumenta esas ganas de comer. Seguramente Jesús estaba buscando la dirección de Dios en el comienzo de su ministerio y no quería distraerse ni aún por la comida. Es en ese momento en donde surge la estrategia de Satanás, esa estrategia que no ha cambiado desde Adán, la duda. La pregunta es la del fondo. ¿En quién confiaría Jesús como proveedor? ¿De quién dependería? Si después de experimentar el obrar de Dios como lo experimentó Jesús en el río Jordán, nosotros tuviésemos que enfrentar semejante prueba, ¿cómo hubiésemos reaccionado? Es que malinterpreté la voz de Dios. Si realmente Dios quiere lo mejor para mí, no me estaría haciendo sufrir de esta manera. O podríamos decir, justo en el mejor momento en donde yo estaba en comunión con Dios, me tiene que suceder esto. Dudas y más dudas. Por otro lado, nuestro apetito suele ser feroz. Siempre es una tentación la comida. Pero Jesús reconoció en la palabra de Dios su manera de actuar. Él dijo en el verso 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Su ayuno había comenzado guiado por Dios, y era Dios quien le iba a indicar el fin. Esto mostraba la dependencia absoluta de Jesucristo en Dios. ¿En quién dependería Jesús? Solo en Dios. Y es así que yo puedo identificar claramente el desconcierto de Satanás. Él no es Dios. Él no tiene poder en sí mismo. Le fue conferido. Él tampoco sabe todas las cosas. Ante sus ojos, él tenía a alguien que había sido lleno del Espíritu Santo. Alguien de quien Dios había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso solo bastó
para que Satanás intentara interrumpir los planes de Dios. El maligno no está en el mismo plano de Dios. El maligno no está en el mismo plano de Jesucristo. No son rivales. Él está sometido bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo. Ahora, yo mis hermanos les invito a imaginar lo que habrá visto Jesús en ese momento ahí en la altura, contemplando todos los reinos del mundo. Esos reinos ante las rodillas de Jesucristo se iban a inclinar. Es que ante sus pies se va a inclinar todo el mundo. Y yo me imagino esa escena. Jesucristo ante su mirada en los reinos del mundo. Cuánta ansiedad y cuánta urgencia hubiese tenido yo. Es que a mí me pasa esto, ¿no? Al ver un momento de injusticia, algo que no es justo, que no es correcto, yo por lo menos me pongo ansioso. Y me pongo ansioso de tal manera que quiero intervenir. Usted imagínense a Jesús mirando todos esos reinos, mirando la opresión de esos reyes, de esos gobiernos, mirando la violencia en el mundo, mirando tantas pestes, tantas calamidades. ¿Cuánta ansiedad tendría Jesús por intervenir? Pero el Señor Jesucristo en el verso 8 les va a decir: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. No tenía dudas. Solamente a Dios hay que adorar y solamente a Él hay que servirle. Es que ustedes quiero que entiendan que Cristo está contando los días en el cual vendrá a tomar posesión del mundo para venir a reinar. Pero esto no sucederá hasta que el kairos de Dios se cumpla, hasta que llegue el momento oportuno, ese momento que solo Dios sabe. Después de todo, la forma de alcanzar la voluntad de Dios está relacionada con la adoración. Servir a Dios y adorarle a Dios van de la mano. El tiempo de Dios y la forma en la cual uno accede a adorar a Dios van juntos, tiempo y forma. Uno debe acercarse a Dios en tiempo y forma. Y la tercera cuestión en la cual le llega la tentación a Jesús es en tentarlo en su fe, en si era una fe correcta. Muchas veces nosotros podemos poner a prueba a Dios y otras veces podemos llegar a tentarlo a Dios. Y esto es algo muy diferente. Nuestra búsqueda por encontrar la voluntad de Dios muchas veces puede llevarnos a pedirle a Dios confirmación, pedirle a Dios evidencias claras de algún acontecimiento, de alguna situación, de alguna decisión que tenemos que tomar. Debemos confirmar en su palabra, en la palabra de Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo, que esa insinuación, que esa palabra, que esa duda es de acuerdo a su voluntad. Pero la palabra de Dios es clara. Jesús en el verso 8, en el verso 12 que hemos leído dice: no tentarás al Señor tu Dios. Es que al tentar a Dios muchas veces podemos poner en riesgo nuestra propia vida. Por ejemplo, el no ir al médico cuando nos sentimos mal, el conducir demasiado rápido, el no respetar las leyes y argumentar que Dios está en control de todo, de todas las situaciones y que Él nos cuida. Esto precisamente es tentar a Dios. Es que no podemos esperar que Dios nos sane si no confiamos en la bioquímica que Él mismo creó y que manejan los médicos. No podemos tentar a Dios no yendo al médico. Jesucristo
en ese momento, en ese día, podría haber renunciado a la cruz. Él es Dios y podría haber tomado poder y autoridad y posesión de todos los reinos del mundo en ese momento. Pero eso nos hubiese dejado a nosotros perdidos en nuestros mismos pecados, en nuestros mismos delitos, en nuestra misma perdición. Estas tentaciones que tuvo que soportar Jesucristo, al igual que las que habitualmente recibimos nosotros, nos dejan por lo menos varias enseñanzas. En primer lugar, Él entró a la tentación llena del Espíritu Santo y salió de la tentación llena del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros que salimos de la tentación rengos, tuertos, maltrechos y con ganas de que no se vuelva a repetir. La duda, los tiempos, las formas, la fe correcta son interpelados por nosotros todo el tiempo. Son puestos en duda todo el tiempo. Es que Satanás es muy astuto y articula y adecúa las tentaciones a cada uno según su debilidad. Entonces nos encuentra el punto flaco a cada uno. Si después de una manifestación de Dios, de una clara indicación de Dios para nuestras vidas, sobreviene un intenso tiempo de prueba y de tentación, podemos estar seguros que eso no es un malestar de Dios, no es un enojo de parte de Dios, sino que hay alguien que está interesado en interrumpir los planes de Dios en la tierra. Y si Dios quiere hacer algo con tu vida, con mi vida, seguramente va a haber alguien que está interesado en ponerle fin y en ponerle fe. Por otro lado, quiero concluir con que estas tentaciones no son aisladas. Estas cuestiones son reiterativas, ininterrumpidas por el enemigo. Pensar que ya las tenemos dominadas, pensar que ya son parte del pasado, pueden ser un gran error para nuestras vidas. No debemos dar por pasado ni dar por superado ninguna de estas situaciones que nos llegan a nuestra vida. Y en tercer lugar, quiero enfatizar y poner el punto en que la gran herramienta para resistir estas situaciones es la misma palabra de Dios. Jesús resistió cada uno de estos ataques literales a su vida y a su ministerio con la palabra de Dios. Es que en la palabra de Dios hay poder y cada vez que se pronuncia hay poder de Dios, porque la palabra de Dios es poder, poder de creación, poder de salvación, poder de hacer nueva todas las cosas. Es por eso que es necesario conocer la palabra de Dios. Es por eso que es necesario estudiar la palabra de Dios y poder tener la herramienta necesaria para utilizarla en el momento indicado cuando hace falta. Mis hermanos, mis amigos, Dios quiera que podamos superar la duda, que podamos adorar a Dios en tiempo y forma, que podamos encontrar en Jesucristo la fe correcta, no interesada, y que podamos soportar cada uno de estos ataques que a diario venimos sufriendo como personas. Tenemos ejemplo en Jesús que, habiendo sido hombre como nosotros y sufriendo las mismas tentaciones, tenemos la autoridad del Espíritu Santo para poder vencer las obras del maligno. Mis hermanos, mis amigos, los invito a que podamos estar en este tiempo orando. Vamos a compartir los motivos de oración. Usted ya recibió seguramente por WhatsApp cada uno de los motivos de necesidad de oración. Yo le invito a que en este tiempo, cuando termina el video, pueda dedicarle unos minutos a la oración todos juntos, puestos de acuerdo en clamar a Dios para
que Él se manifieste con todo poder y con toda autoridad. Nos despedimos con algún saludo más y los esperamos el domingo a las 11 de la mañana. ¿Oramos? Hola, soy Agus. Hola, soy Mateo. Hola, soy Mica. Hola, soy Claudia. Hola, soy Lu. Hola, soy Edith. Hola, yo soy Abby. Hola, soy Joaquín. Hola, ¿qué tal? Soy Vane. Chicos, soy Sandra. Hola, soy Cele. Hola, soy Nancy. Bienvenidos a nuestro encuentro. ¡Un tesoro de colores! Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! Bueno, les saludamos de casa, también les manda saludos mi familia. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. También quiero saludarles a todos los hermanos de la iglesia de Liniers. Nosotros haciendo la cuarentena, no sé hasta cuándo, solo Dios sabe, ¿no? Él maneja los tiempos. Eso nada más, quería mandarles muchos saludos, cariños para todos, al pastor, a Edith y su familia. Gracias, chao, hasta luego, chao.